está? La paz de Dios sea sobre sus vidas y sobre cada uno de sus hogares. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de acercarnos delante de su presencia y sobre todo permitirnos tener un tiempo y sobre todo tener tiempos con Él, sobre todo en los momentos que estamos viviendo. Sabemos que Dios tiene control de todas las cosas, que tiene control de nuestras vidas y que a pesar de todas las cosas que están sucediendo, Dios siempre tiene la última palabra. Yo le doy gracias al Señor. Este es prácticamente a los tiempos que vuelvo a retomar esto. Eh, Tenía esta inquietud en mi corazón de hablar esta palabra, de hablar esto, porque son situaciones que muchas veces no entendemos y que tal vez por el tiempo que estamos viviendo, donde mucha gente está viviendo constante ansiedad, constante angustia, constante dolor y constante depresión. A veces no sabemos cómo salir de la situación o de las cosas en las que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Y qué es lo que quiere que nosotros entendamos en este tiempo? Es la importancia de entender cuánto Él tiene control sobre nuestras vidas. Y muchas veces debemos de entender que cuando el Señor quiere hacer algo, Dios puede utilizar el método que Él quiera. Él puede hacer de la manera que Él desea, como Él lo vea necesario, pero siempre todo lo que haga el Señor va a ser para bien. Antes de empezar este tiempo vamos a poner esto delante del Señor en oración. Bendito Padre, tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Dios Todopoderoso. Para reconocemos, Señor, que somos necesitados de tu presencia, Señor, y que solamente tú eres el que hace en nosotros la obra perfecta, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que seas tú, Señor, propicio en nuestras vidas, hablándonos, tocando nuestros corazones. Te pido que seas tú hablando a través de mi vida, que te lleves todo lo que no es tuyo, que perdones mis pecados, mis iniquidades, Señor, aquellas cosas, Señor, que tal vez tú has visto en mi vida que no te agradan, que no están glorificando tu nombre, Señor. Que todo estorbo, Señor, Dios Todopoderoso, Señor, que está en nuestras vidas, Señor. Que todo estorbo, Papá de los cielos, que muchas veces impide, Señor, de ser receptivo, Señor. Y lo que permite el fluir tu presencia, Señor, tú lo quites de en medio. Pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, Padre. Porque reconocemos que todos, Señor, aún, Padre, hacemos constantemente lo malo, Papá. No hay uno que pueda decir, Señor, que no ha pecado, pues aún tu palabra mismo dice que aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso y la verdad no está en él, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que seas tú, Señor, obrando, seas tú, Señor, hablando. Señor, a mi vida y a la vida de las personas que, Padre, en tu misericordia permites que se conectan, papá. Habla sus vidas, habla sus mentes, habla sus corazones, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, tocando, Señor, cada vida, cada corazón, Padre, por el poder de la sangre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, cuando estaba mi tiempo de búsqueda personal con el Señor, nosotros tenemos una visión que se llama la visión en este mes, que es la visión de fe y esperanza, en el año del conocimiento de Dios en la congregación donde yo estoy. Yo me topé con una escritura, de hecho, sí, yo me topé con una escritura que me había llamado mucho la atención y que el Señor quería, y para mí siempre es esto intencional de parte del Señor de lo que Él quiere hacer con nosotros. Y la escritura está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulos 9 y capítulos 9 y 10. Yo generalmente leo en la Reina Valera, pero voy a leer en la Nueva Traducción Viviente.
Y la palabra del Señor dice, había un hombre llamado Jabes, quien fue el más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró a Dios de Israel diciendo, ay, si tú me bendijeres y extendieres mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Líbrame de toda dificultad que me causa dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Yo doy gracias al Señor de leer en esta versión porque yo el devocional que yo hice lo hice a través de la Reina Valera, pero esta versión es mucho más, un poquito más ampliada del concepto de lo que Dios quiere hablar y es tremendo como muestra la oración de este hombre que se ve un hombre afligido, que estaba dolido en su corazón y que decía, Señor, si tan solo tú te acordases de mí. Para entrar un poquito más en contexto, voy a decirles cómo yo lo escribí específicamente en mis notas devocionales. La vida de Jabes, quien dice que fue más ilustre que sus otros hermanos, pero su nombre significa dolor. De hecho, el nombre de Jabes significa dolor en el contexto hebreo. Sabemos que muchas veces en Israel los nombres se ponían acorde a los acontecimientos o para representar algo. El hombre llamado Dolor, porque ese era el nombre de Jabes, el hombre llamado Dolor, porque su madre le dio a luz con dolor, clamó a Dios, y era un clamor sencillo, pero que aún su nombre mostraba que era muy necesitado de él. El mismo hecho de que su nombre sea Jabes, que significa dolor, mostraba que era un hombre que era muy necesitado de él. Y como dice en la Reina Valera, Señor, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y pongamos en el término, yo creo que fue más claro como le leímos aquí en la Nueva Traducción Viviente, si tu mano estuviere conmigo, en los términos que dicen aquí, Señor, te necesito desesperadamente, necesito tu bendición, necesito tu consuelo, que sepa que no soy escaso ni fracasado, sino que tú tienes el poder de ensanchar mi territorio, que tu mano quiera estar conmigo, pues mucha es la aflicción de mi corazón. Pues mucha es la aflicción de mi corazón, y que me libres del mal para que éste no me dañe, pues mucha es la acechanza que vivo y sufro mucho. Dios mío, por favor, quieras ser tú propicio a mí, quieras tú hacerlo conmigo. Tomemos en cuenta que es de esta manera como Jabes oraba. Y muchas veces el dolor, aunque no nos guste, es el instrumento que Dios usa para atraernos a Él. Muchas veces Dios lo usa en corazones duros y es ahí donde Dios es manifiesto, es en donde su gracia y su carácter se dan a conocer, es donde Él se da a notar, es donde su corazón se revela en medio de las dificultades. Es en medio de muchas veces los dolores, los sufrimientos y las angustias que nosotros vivimos diariamente donde Dios se hace presente. Yo les digo sinceramente que, y vamos a ser sinceros, la gran mayoría de los que hoy conocemos al Señor, que le buscamos y que ahora estamos cerca de su presencia, la mayoría lo hacemos, lo hemos conocido por medio de mucho dolor. Y hace un tiempo atrás, y bueno, las personas que no me conocen, yo, bueno, ya había contado un testimonio hace mucho tiempo de cómo el Señor había tocado mi vida y me había puesto un compromiso mayor con Él cuando yo pasé una situación muy dolorosa, bastante dolorosa, que
yo tuve que vivir prácticamente a través de donde el Señor tocó una llaga muy profunda en mi corazón a través de una persona. Y era una situación que yo no quería, pero que el Señor usó para que a través de esa situación dolorosa, porque fue una situación bastante dolorosa, yo pudiera tener un encuentro personal con Dios y pueda acercarme a Él. Muchas personas, y conozco a alguien que muy entregado al Señor, que, que es dispuesta, que sirve con su corazón al Señor, que para ella tener el encuentro personal que tuvo con Dios, tuvo que sufrir una violación. Y, y fruto de ese dolor, el que se acerquen personas a hablarle de la palabra del Señor, a predicarle, de darle a conocer el amor de Dios, fue el momento propicio que Dios usó para que ella conociera de esa verdad y que ella tenga ese encuentro personal con el Señor y que en esa circunstancia de dolor el amor de Dios y el abrazo de Dios la consuele de tal manera que su corazón se entregue de lleno a servirle por completo al Señor. No estoy hablando de ninguna persona bíblica, no estoy hablando de nadie, de nadie célebre, estoy hablando de una persona que conozco y que por testimonio sé que el Señor a partir de ese momento el Señor empezó a tratar su vida. Mis hermanos, hay personas que Dios a través del dolor ha usado, a través de las circunstancias de mucho dolor, de cosas bien complicadas, el Señor ha llevado su amor a través de esas circunstancias. El caso del mismo David. Si nosotros vamos a los versos bíblicos y si vamos a las escrituras, David era el que se encargaba de cuidar las ovejas. Y vemos bíblicamente que el padre de David, Isaí, estaba más pendiente de sus otros hermanos, estaba más pendiente de los otros hijos que él tenía más que del mismo David. Un estudio dice que David fue un hijo no deseado y que David fue hijo de una relación de una relación de aventura que tuvo Isaí, mientras que los otros hijos que tuvo Eliab y sus otros hermanos eran prácticamente hijos de la propia madre. Pero David no era un hijo deseado, porque era un hijo de una relación que no era lícita. Entonces, el rechazo y los constantes señalamientos y las cosas que David le tocó vivir en un aspecto llevaron a que David tenga un encuentro personal con Dios. Y no era que David hizo algo extraordinario para que Dios se acerque, él fue Dios quien se acercó a David en medio de esa situación dolorosa. Y cuando David conoció al Dios que lo amaba, al Dios que había dado todo por él, ese David se convirtió en un hombre tan fiel a Dios que llegó a convertirse en el hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que amaba y que tenía un corazón que estaba totalmente abierto como Dios era y que vivía para agradar a Dios. Un corazón contrario a lo que era Saúl, porque en medio de las situaciones dolorosas fue donde David aprendió a experimentar y a conocer dónde está el amor de Dios. Yo puedo poner muchos ejemplos y justo este devocional me traía ejemplos de varias personas que, que el Señor había tomado para mostrar su amor, mostrar su gracia. Dios se manifestó, dice, Dios es manifiesto, es donde su gracia y su carácter se dan a conocer, se dan a notar, donde su corazón se revela, es en medio de las dificultades donde conocemos a Dios. Y muchas veces el dolor se convierte en un instrumento necesario de Dios para convertir a hombres perversos, a reyes perversos, y esto es el caso de Manasés. Y yo quiero que vayamos un momentito a la escritura en el libro de Segunda de Crónicas, capítulos 33. Para hacer más resumida la vida de este rey, dice la escritura que este fue el peor rey que tuvo Israel.
Y fue tanta la maldad de este varón que incluso fue la causa del por cual Dios llevó a cautiverio a Judá, de que tomara la decisión de llevar a cautiverio. Este rey practicaba brujería, hechicería, adivinaciones, encantamientos, metía dioses falsos en la casa de Dios y los adoraba, hacía sacrificios sobre esos dioses. De hecho, dice que ni siquiera los reyes de Israel que tuvo, que estuvieron en ese tiempo no eran comparados con lo que este rey hacía. Y a más de eso, asesinaba gente inocente, mataba, brutalizaba gente. Dice incluso un estudio que él mandó a serruchar vivo al profeta Isaías, justamente por las advertencias que le estaba dando de parte del Señor a este rey perverso. Sin embargo, aquí vemos una situación muy tremenda que pasa en el versículo, vamos a leer desde el 10. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero y le pusieron un aro en la nariz. Ya se pueden imaginar más o menos un aro en la nariz como le ponen a los toros, metido en la nariz, como prisionero en la nariz de Manasés, y jalarle de la nariz prácticamente a este rey. Ahora, pónganse en la escena de que este rey estaba clamando a sus dioses y que ninguno le contestase y rogase de la gran aflicción que le estaba viviendo. Y de hecho hay que tomar en cuenta que fue Dios quien permitió que este rey fuese llevado cautivo. Pero miren lo que dice el verso, estoy leyendo por si acaso en la Nueva Traducción Viviente, versículo 12, pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios. Cuando estaba sumido en profunda angustia, en profundo dolor, en profunda desesperación, Manasés buscó al Señor su Dios. Se humilló con sinceridad, se humilló con sinceridad ante Dios, ante el Dios de sus antepasados. Reconoció su pecado, se humilló sinceramente de corazón genuino. Cuando oró, el Señor escuchó y se conmovió por su petición. Fruto de que el Señor oye la petición de un hombre que se humilló, que reconoció el dolor y la aflicción, y a través de esa situación dolorosa que él vivió, a través de esa situación tan horrible que él ha vivido, él se haya humillado tanto, Dios le escucha, se conmueve, dice se conmueve, se conmovió de su dolor, se conmovió de su dolor, se conmovió de su petición y Dios lo oyó. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces, finalmente se dio cuenta Manasés que el Señor era el único Dios. Si no hubiera sido por la situación de dolor que Manasés vivió en ese momento, él nunca se hubiese arrepentido a Dios. Y Dios permitió que en ese momento de dolor reconociese, después de haber clamado a tantos dioses, después de haber reclamado a tantos para ser liberado. Esto es tremendo. Él se humilló ante Dios reconociendo su pecado, reconociendo, Señor, estoy mal, auxilio, he hecho mal delante de ti, me humillo, reconozco que he pecado y que lo que estoy haciendo lo merezco porque he hecho mal. Y a ti acudo, sumiso en dolor, sumiso en angustia, sumiso en mucho sufrimiento, pidiendo, Señor, tu misericordia y tu socorro, con un corazón que en verdad reconoció que necesitaba de él. Y Dios lo escuchó. Cuando este rey fue sumido en ese dolor, este rey aprendió
a conocer a Dios. Y después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente y el manantial de Gihón, en el valle de Cedrón hasta las puertas del pescado. Prácticamente todo lo que hizo malo él lo transformó a bueno, se empezó a hacer las cosas de la manera correcta, porque él tuvo un encuentro de amor con el Señor, donde en el momento del dolor tuvo un encuentro verdadero con Dios. Otro caso, y quiero seguir poniendo ejemplos, está el del rey Jeconías, que nosotros conocemos como Conías en la Biblia. Y esto está justamente en el libro de Jeremías. Como estoy leyendo en la versión de la traducción viviente, aquí le conocen como Joaquín, que es el rey que se menciona en el libro de Reyes, Joaquín, o Jeconías, o Conías, porque eso lo vamos a ver, son estos tres nombres, son el mismo rey. La palabra que le da Jeremías a este rey es dura, porque dice la palabra que este era un rey que hacía lo malo ante los ojos de Jehová. Y cuando hablaba de una palabra profética bien fuerte, dice de este varón, porque este hombre, Joaquín, como una vasija desechada y rota, porque, ¿por qué serán él y sus hijos exiliados del extranjero? Oh tierra, tierra, escucha este mensaje del Señor. Esto dice el Señor, que conste en acta de este hombre, Joaquín no tuvo hijos, es un fracasado, porque no tendrá hijos que le sucedan en el trono de David para juzgar a Judá. Si vemos esto fue una consecuencia por causa de que ellos no obedecieron a Dios, y Joaquín era de los últimos reyes, y de hecho este es uno de los reyes que fue deportado a Babilonia y fue yo prisionero. Pero la palabra tan dura con que le dice vasija desechada, que no sirve. Hombre sin hijos. En otra palabra, en la palabra de la Reina Valeria dice privado de hijos, sin descendencia, que nadie ocupe su lugar en el trono porque no va a tener descendientes. Este fracasado. Como muchas veces nos sentimos, como muchas veces sentimos cuando las cosas se van en contra nuestra, cuando la gente empieza a señalarnos, cuando las circunstancias que nosotros vivimos se van en contra, cuando nosotros estamos anhelando y estamos en el antes de buenos y mejores días y pareciera que esos días no vienen, que pareciera que nosotros hacemos proyectos, hacemos cosas, que pareciera que todas las cosas a nuestra vida se van, pero como que por el lado contrario, y nos sentimos fracasados, que no sirve de nada lo que se hace o cómo se hace. Estar en la cárcel, estar en una situación donde ya no sabes qué hacer o cómo hacer, donde parece que todas las situaciones se te van desvaneciendo y que las ideas se te acaban porque ya no sabes qué más hacer y lo único que dices, no tengo nada, no sé qué hacer. Este rey se humilló delante de Dios, en medio de ese dolor, en medio de todo esto. Y si vamos leyendo lo que dice en el libro de Segunda de Reyes acerca de este mismo rey. En la nueva traducción viviente, este es Segunda de Reyes 25, versículo 27. En el año 37 del exilio de Joaquín, ojo, rey de Judá, Evil Merodac ascendió al trono de Babilonia. El nuevo rey fue bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel. Bueno, aquí está con fechas, con el calendario nuestro, 2 de abril de este año, porque estoy leyendo la nueva traducción viviente. Le habló con amabilidad y le dio una posición superior a la de los demás reyes exiliados de Babilonia. Le proporcionó a Joaquín ropa nueva para que reemplazase la ropa de prisioneros, y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida. Así que el rey le dio una ración diaria de comida mientras vivió.
El postrer estado de este rey Joaquín fue mayor y mejor que el estado con el que estaba en cautiverio. Hombre sin esperanza, hombre que no tenía futuro, hombre que no tenía posibilidades. Dios, en su infinita misericordia y a través de él revelarse, se mostró a él en ese momento de dolor, en ese momento de sufrimiento, de estar cautivo en la cárcel sin esperanza, porque aún el profeta Jeremías determinó a este como un hombre sin esperanza, sin futuro, sin nada, ya prácticamente sentenciado al cautiverio y a la muerte. Fue este mismo hombre que el Señor en su misericordia tomó, lo puso en un lugar de honor, cuando él no lo esperaba, cuando su corazón llegó a un punto donde dijo, ya hasta aquí llegué. Y Dios lo colocó en un lugar alto y lo puso en los primeros lugares junto al reino. Y algo muy interesante, en el libro de Mateo, capítulo 1, habla de los antepasados del Señor Jesucristo. Y quiero leer esto pronto por el tiempo. Dice el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendientes de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, Jacob el padre de Judá y sus hermanos. Judá fue el padre de Fares, de Sara, la madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nazón, Nazón de Salmón. Salmón se casó con Raab la ramera. Salmón fue el padre de Boz, su madre fue Raab, la misma mujer de Jericó. Boz fue padre de Obed, y su madre fue Ruth, la Ruth de la Biblia, la Ruth la Moabita. Obed fue padre de Isaí, Isaí fue padre del rey David. El rey David fue padre de Salmón y su madre fue Betsabé, viuda de Urías. Y fue con la que tuvieron el problema de adulterio. Salmón fue el padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías de Asad, Asad de Josafat de Joram, Joram fue padre de Usías, Usías fue padre de Jotán, Jotán fue padre de Acaz, Acaz fue el padre de Ezequías, Ezequías fue el padre de Manasés, Manasés el padre de Amón, lo que ya hablamos de Manasés. Amón fue el padre de Josías, Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, el que era sin hijos, el que ya no tenía descendencia de hijos, el que fue prácticamente, como dice la palabra, desechado, el fracasado, la vasija desechada, el Joaquín, llega a tener hijos en el tiempo del cautiverio. Y este Joaquín fue padre de Salatiel. Salatiel, padre de Zorobabel, y Zorobabel fue gobernador de Judá. Fue gobernador de Judá. Zorobabel fue el padre de Abiú, Abiú fue el padre de Eliaquín, Eliaquín padre de Azor, Azor fue el padre de Sadoc, Sadoc el padre de Aquín, Aquín el padre de Eliub, y así podemos llegar a todo lo que son las genealogías, hasta donde dice Eleazar fue el padre de Matán, Matán fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de José, esposo de María, María dio luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. De los lomos de la persona que decían privado de hijos. Con esto yo no estoy diciendo que Jeremías se equivocó, que es falso profeta, ni nada por el estilo, sino que cómo llega a las circunstancias el Señor a cambiar y a transformar. Cuando muchas veces el Señor utiliza el método del dolor para transformar. Muchas veces decimos, pero es que cómo Dios va a probar el dolor y muchas cosas si Dios es bueno. Pero muchas veces, por el mismo hecho de que Dios es bueno, utiliza lo que es necesario usar para acercarnos a su presencia. Muchas veces tenemos que pasar por circunstancias duras, dolorosas. Yo había escuchado de una mujer que había abortado a su hijo
y fruto de ese aborto ya tuvo un encuentro con el Señor. De otra persona que había tomado malas decisiones y que fruto de esas decisiones pasó por circunstancias bien dolorosas y que a través de esas circunstancias tuvo ese encuentro con el Señor. Se pueden escuchar, por ejemplo, de casos y casos de personas que han pasado por circunstancias dolorosas, bien fuertes, donde verdaderamente Dios, en medio de ese dolor, es donde más se ha mostrado, donde más se muestra, como lo que es en su carácter de amor, en su carácter de Padre. Y les digo que es en este tiempo, mis hermanos, porque yo me he dado cuenta y yo he percibido que este ha sido un tiempo donde la mayoría del pueblo de Dios está sufriendo de mucha ansiedad. Y no solamente estamos hablando del pueblo de Dios, ese es un problema a nivel mundial. Estamos viendo cómo la maldad está aumentando, está creciendo y ha estado de una manera tan abrupta moviéndose. Pero también debemos tomar en cuenta que ha sido un tiempo donde el corazón del pueblo de Dios se ha enfriado mucho. Y muchas veces el Señor, como hizo con el pueblo de Israel, pasar por un cautiverio, por una situación de mucha aflicción, es donde el pueblo aprendió a conocer que Dios era su Padre, a conocer que Dios era su Dios. Hablé de un Manasés que prácticamente en el momento de mayor dolor y de angustia, cuando más angustiado se sentía, fue cuando verdaderamente aprendió a conocer a Dios. La oración de Jabes que recién hablamos era la oración de un hombre que estaba en profundo y total dolor en su corazón. Era un hombre que estaba sufrido, un hombre que verdaderamente después del dolor y el sufrimiento del cautiverio aprendió a conocer a Dios porque Dios le fue propicio. Muchas veces el Señor tiene que utilizar el dolor para acercarnos más a Él. Y lo tengo que decir lamentablemente, pero muchas veces el dolor ha sido un método muy infalible para Dios por causa del corazón endurecido del hombre. Nosotros siempre estamos llevados por hacer lo malo y por buscar lo que muchas veces no es agradable a Dios, y no solamente por lo que no es agradable, sino por el hecho mismo de que son cosas que no nos convienen y que a la larga nos lastiman. Pero es Dios en esos momentos donde Él se muestra, donde su gracia se muestra, donde su poder es manifiesto. Para terminar, mis hermanos, yo quiero tocar un caso que me llamó la atención en la palabra de Dios, que para mí fue un refuerzo, y eso está en Primera de Crónicas, capítulo 5. Yo puedo poner muchos casos de personas que fueron tratadas a través del dolor. Muchas veces y a veces no nos damos cuenta cómo el Señor, a través de esto, el Señor nos ha traído a conocer cuál es el carácter de Dios. Nosotros debemos ser agradecidos porque muchas veces esas circunstancias que para nosotros nos parecen tan duras nos han enseñado a buscar más de su presencia. Cuando llega un punto donde tú ya no puedes más, cuando llega un punto donde tú dices ya no puedo más, cuando llegas a un punto donde ya tus fuerzas se acaban, es donde la presencia de Dios se manifiesta cuando sabes clamar a Él. Es del 7. 7:20 en adelante. Los descendientes de Efraín fueron Zuleta, Beret, Tahat, Eladá y Tahat. Sabat, Zuleta, Eser, Elad y Eser y Elad los mataron, ojo, y a Eser y Elad los mataron cuando intentaban robar ganado que pertenecía a los granjeros locales cerca de Gad. Justo a Eser y Elad los habían matado a sus 2 hijos por tratar de robar ese ganado. Dice que Efraín sufrió mucho dolor, hizo duelo por ellos durante mucho tiempo, y sus parientes fueron a consolarlos.
Muchas veces muchas veces el dolor que uno se vive y uno está pasando en esos momentos es fuerte cuando se habla de la pérdida de los hijos. Y el dolor de Efraín era muy grande. Estamos hablando del hijo de José. Estamos hablando de un hombre que verdaderamente llegó a pertenecer como parte de las 12 tribus, tomando en cuenta que Jacob le dijo, ellos son mis hijos, más que tuyos. Y tomando en cuenta que Leví llegó a convertirse en una nación, en un pueblo de sacerdotes y sirvientes a Dios que no tenían heredad, sino que Dios era su heredad. Ahora, después de Efraín, después de ser consolado, dice que tuvo intimidad, se llegó a su esposa, y ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo, a un hijo. Efraín lo llamó Bería. Y ojo que dice que debido a la desgracia que había sufrido, este Bería se convirtió en un hijo de consolación. Y es en esa consolación que se ve la gracia de Dios a través de cómo el Señor, en medio de esos sufrimientos, llegó a revelarse más del corazón de Dios en la vida de este varón. De los lomos de Bería, dice que tiene una hija que se llama Sera, que ella llegó a construir ciudades, una hija. Entre los dientes de Efraín estaba Refa, Resed, Tela, Tamán, Ladán, Amiú, Elisama, Nun y Josué. De hecho, estos eran hijos de Bería. De los lomos de este varón, de los lomos de Bería, nace toda la descendencia hasta llegar a Josué. Josué fue la mano derecha de Moisés y fue el varón que Dios tomó en lugar de Moisés para repartir la tierra prometida. Nacido de los lomos del Hijo de la consolación en el tiempo de dolor. Mis hermanos, yo quiero terminar con esto y yo espero en el Señor que la palabra haya sido muy, muy entendida y desde ya les pido perdón si no he sido claro, que sea el Espíritu Santo cada momento enseñando, profundizando en nuestros corazones y que nos haga entender lo que Él quiere que nosotros entendamos. Pero mis hermanos, yo tengo en mi corazón decirlo. Estos tiempos de dolor que hoy estamos viviendo son para ver la gloria de Dios. Mis hermanos, cuando hay una situación complicada y difícil es cuando más el Señor nos invita a encontrarnos con Él. Me llamaba la atención que yo estoy leyendo una aplicación que se llama Your Version. Les recomiendo, mis hermanos, tiene devocionales, tiene varias versiones de la Biblia. De hecho, yo estoy ocupando en este momento esa aplicación para poder dar la palabra. Tiene muchos temas muy importantes que van a ayudar en el crecimiento espiritual. Y yo le doy gracias al Señor porque prácticamente el Señor me guió los temas que yo estaba leyendo para el crecimiento personal. Y en estos días el Señor hablaba de exponernos a la luz de Cristo. Y cuando uno se expone a la luz de Cristo, obviamente está expuesta a nuestras debilidades, nuestras cosas, las que muchas veces nosotros no queremos mostrar. Y a veces pensamos que cuando somos expuestos a la luz es para vergüenza, rechazo y oprobio. Pero cuando el Señor te expone a la luz, no es para destruirte, no es para juzgarte o condenarte. El Señor te expone a la luz es para mostrar las manchas que hay en tu vida y el limpiarlas. Es para que tú mires tu condición. Es para que a la luz de Él mires tu condición y conozcas su corazón. Muchas veces, cuando tú tienes que pasar por una situación de dolor, aprendes a conocer cómo es Dios. Muchas veces en las situaciones más complicadas, en las situaciones más difíciles, donde parece que
todo se acaba, donde las esperanzas parece que mueren, es donde el poder de Dios se manifiesta más. Me llamaba la atención muchas de las películas de los hermanos Kendrick, y yo vi hay dos especiales que me llamaron la atención, que se llama Como Flechas y A Prueba de Fuego. Y en las dos escenas muestra una situación, y de hecho también la película Venciendo Gigantes, que te muestra una situación donde ya el protagonista llega a un punto donde ya no puede más. Y en esos momentos donde ya se le acaban los recursos, donde se le acaba todo, donde la persona queda totalmente hundida, vencida, y lo único que le queda es refugiarse de alguna manera en Dios. Y ese es el punto. ¿A dónde el Señor te lleva a refugiarte en Él? Es donde ahí conoces su amor. En el caso de Como Flechas vemos padres que se les escapan de las manos sus hijos, y que cuando reconocieron que necesitaban ayuda, que no podían hacerlo por sí mismos y que necesitaban ayuda urgente, que necesitaban la ayuda de Dios y la ayuda de hermanos, empezó un proceso poderoso donde ellos fueron restaurados y sus hijos fueron restaurados. Y fue tanta la restauración que los hijos comenzaron a servir al Señor. Incluso llegaron a honrar y amar a sus padres mucho más de lo que amaban al comienzo, porque al comienzo no querían ni siquiera saber de ellos. En A Prueba de Fuego, un matrimonio que parecía que ya no había esperanzas y no había esperanzas y no había esperanzas, pero cuando parece que las cosas se van, se acaban, ya no hay más que hacer, es cuando Dios hace manifiesto su poder. Mis hermanos, nosotros hemos pasado unas situaciones constantes donde muchas veces hemos pensado que nos iba a faltar la comida, que nos iba a faltar para pagar del arriendo y de muchas cosas. Y para misericordia de Dios he visto cómo la mano del Señor nos ha provisto de personas que ni siquiera pensábamos. Y es tenaz porque a veces, aun viendo todo eso, nosotros dudamos todavía del Señor. Aun cuando vemos todas esas cosas, seguimos dudando de que el Señor pueda hacer algo en nosotros. Él ya lo está haciendo. Hay cosas que muchas veces no vamos a comprender por qué suceden, pero todo lo que sucede nos está llevando a cumplir un plan que Dios tiene para nuestras vidas, y que Dios no va a dejar que eso se pierda. Lo que Dios no se va a perder. Y esta es la invitación que te hago a través de esta palabra. Que si tú estás pasando por un momento de dolor, mírale como una oportunidad de Dios para tratar con tu vida. Permítele que en esa situación de dolor tú aprendas a conocer a Dios. Permítele al Padre hablar en tu vida. Permítele a Dios trabajar en tu corazón. Permítele que ese Dios de amor se revele como Él verdaderamente es. Cuando tú le permites a Dios mostrarse tal como es su carácter, su misericordia en los tiempos más difíciles, y aprendes a conocer lo que verdaderamente es Dios en tu vida, entonces vas a aprender a amarle. Les cuento. Cuando yo pasé la situación emocional que yo viví por una persona, fue tanto el desconsuelo que yo tenía en mi corazón que eran unas depresiones horribles que yo vivía en esos momentos. Buscaba compañía de personas, no me satisfacía, pedía ayuda en ese momento quien fue mi pastor en ese tiempo. No, no, no estaba del todo. O sea, no es que el pastor no cumplía, pero el pastor no podía resolver. Llegó un punto donde me quedé sin amigos, me quedé sin personas que puedan estar a mi lado, consolarme y ayudarme. Prácticamente pasé un desierto. Prácticamente pasé un tiempo donde fue para mí duro. Y fue un momento bien doloroso, pero Dios había usado un siervo de Dios a través del internet que yo lo llegué a conocer y un tiempo lo llegué a seguir, donde el Señor empezó a levantar mi vida y aprendí a conocer un poco el carácter del Señor. Todavía sigo aprendiendo.
De hecho, si no hubiera sido por esos momentos de esos tiempos, posiblemente yo no estuviera haciendo estos videos. No estuviera haciendo este en vivo, no hubiese hecho los videos anteriores que había hecho. Pero fue un proceso donde el Señor me enseñó a entender que cuando todos se van y cuando todo se acaba, aparentemente, es cuando la mano de Dios se manifiesta. Hablamos de Manasés, hablamos de un Jabes. La oración de Jabes que él estaba haciendo era una oración de mucho dolor. Señor, si te dignaras en bendecirme, estoy adolorido. Si ensancharas mi terreno, me siento estancado. Señor, si guardares mis pasos y me protegieras, Señor, de los que me acechan. Y dice que el Señor le contestó en ese momento de dolor. Y fue donde él se hizo propicio. Y fue donde él aprendió a amar a Dios con todo su corazón. Mira estos procesos que el Señor te permite vivir porque entendemos que los tiempos que vivimos cada vez se han puesto mucho más apretados. Son una invitación a Dios, son una invitación de Dios a que te vuelvas o a que permitas que Dios se manifieste como verdaderamente es Él en tu vida. Son pretextos de Dios para Él poderse mostrar delante de ti como Él verdaderamente es. Muchas veces nos hemos creado conceptos personales, hemos creado conceptos intelectuales de Dios. A veces nos hemos quedado con lo que hemos aprendido, pero mis hermanos, es diferente cuando uno se tiene un encuentro personal con el Señor, cuando tú lo llegas a conocer cara a cara. Y es hermoso cuando es Él quien te busca. Yo no me voy a cansar de decir, mis hermanos, pero nosotros somos elección de Dios, nosotros no elegimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. Si yo estoy y tú estás en el camino y nos hemos quedado en el camino a pesar de que muchas veces nos hemos querido apartar de Él, es porque Él nos ha tenido en sus manos. Lo que es suyo no se pierde. Y por lo mismo yo te aliento a que en este tiempo y en estas circunstancias, y también me aliento porque también yo recibo esta palabra, a que veamos estas circunstancias complicadas que vivimos como oportunidades de Dios para mostrarse delante de ti, para darse a conocer contigo. Son tiempos donde vamos a ver la gloria de Dios. Ya hace un tiempo, en este mismo tiempo de devocional había recibido una palabra que me impactó. Y mis hermanos, se viene un tiempo tremendo para la iglesia. Se viene un tiempo enorme. Lo que en este momento estamos viviendo no tiene ninguna comparación para lo que se va a venir para el pueblo de Dios, mis hermanos. Viene algo grande, viene algo hermoso. Lo que con lágrimas se sembró, con regocijo se cosechará. Van a haber muchos tiempos de gran bendición para el pueblo de Dios. Y viene un tiempo de restauración. Está acercándose un tiempo de gran restauración para su pueblo. Mis hermanos, estos tiempos de sufrimiento no son eternos, ni vamos a pasar con eso. A veces necesitamos recordarnos porque aún el que está hablando muchas veces tiene esas batallas. Cuando pasamos circunstancias difíciles y duras, a veces pensamos que esas circunstancias van a permanecer. Pero siempre el Señor nos da una sorpresa y nos hace entender que aunque las circunstancias parecen complicadas y hasta un punto se llega a que ya no va a haber esperanzas, no va a haber absolutamente nada, es cuando vemos la mano de Dios. Mis hermanos, Dios va a hacer una obra tremenda con su iglesia. Este tiempo que estamos pasando de trato, mírale, mírale, de parte del Señor, mírale, como un pretexto de Dios para mostrarse delante de ti como verdaderamente es Él. Permite que el Dios de amor y de misericordia ministre tu corazón.
Permite que el Dios de gloria, que por su gracia y misericordia te salvó, muestre su carácter en medio de las circunstancias duras y difíciles que estás viviendo. Permítele que ese Dios que ha estado con su pueblo Israel en todo tiempo, aun cuando el pueblo ha sido infiel, y está contigo, se muestre que está contigo. Te muestre que está contigo, porque Él nunca se ha ido. Hasta el día de hoy vivimos. Hasta el día de hoy estamos sostenidos por su gracia. Estamos pasando por muchas veces momentos de mucha angustia, de mucho colapso. Y eso lo digo porque esto es a nivel general. Yo creo que ahorita todo el mundo está viviendo y está pasando por esa circunstancia. Pero la invitación, mis hermanos, es a entender que en medio de todo esto Dios se quiere revelar a tu vida. Permítele que en medio de esas circunstancias tan duras que estás viviendo, porque tan solo tú sabes lo que estás viviendo, Dios se muestra. Son oportunidades para que Dios se revele a tu vida. Son oportunidades para que Dios muestre su verdadero carácter. Permítele que Dios haga eso en tu vida. Y vamos a orar para terminar, poniendo esto en las manos del Señor. Si tú sabes y tú tienes conocimiento del tiempo que estás viviendo, si tú reconoces que estás pasando por ese tiempo de sufrimiento y de dolor, oremos. Y permite que Dios sea hablando a tu corazón. Padre, hoy venimos delante de tu presencia, Señor. Y sabemos, Señor, que tú eres el que tiene, Padre, en nosotros la última palabra. Padre, te entregamos en estos momentos, Señor, esas circunstancias de dolor, Señor, que Padre, cada uno de mis hermanos está viviendo. Puede ser desempleo, puede ser enfermedad, puede ser crisis, puede ser angustias, miedos, pueden ser terrores. Padre, tú conoces, Señor. Tú nos has dicho en tu palabra, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Padre. Y es tu presencia, Señor, la que obra, la que hace la diferencia en nosotros. Padre, yo te pido, Señor, que tú te reveles como te revelaste a David, Señor. Que Padre, cuando él sufrió, cuando él pasó con dolor, Papá de los cielos, por el desprecio de su Padre, él aprendió a conocerte, Señor, y él aprendió a rendir su corazón. Como ese Manasés, Señor, que Padre, en el momento de gran aflicción en el cautiverio, Papá de los cielos, él aprendió, Señor, a tirarse al piso, Señor, y decir: me humillo delante de ti, te reconozco como mi Dios, perdóname. Y tú le escuchases y lo restaurases, Señor, aun Jeconías, que dijo: perdóname, pequé contra ti, después de haber sido llamado una vasija desechada, un fracasado, privado de hijos, Señor, después de que él, Señor, en el tiempo de sufrimiento y de dolor, dijo: Señor, te necesito, reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo, Señor, te pido perdón, reconozco que quité de ti la mirada, reconozco que quité de mí, Señor, quité de ti, Señor, mi visión, te perdí de vista. Padre, el mundo me pareció más atractivo. Padre, las cosas de este mundo me parecieron mejores y puse la mirada en ellos. Perdóname. Hoy reconozco mi pecado. Hoy reconozco, Señor, que dejé de disfrutar de ti, Señor, y puse la mirada en el mundo. Pero tú eres un Dios que escuchas. Cuando Manasés, Señor, oró, se humilló. Cuando tú lo restauraste, cuando Joaquín se humilló, tú lo pusiste en lugar de honor en Babilonia. Y su descendencia fue la descendencia del Mesías, el hombre privado de hijos. Lo tomaste, Señor, para ser, Señor, la descendencia, Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, tú en medio de las circunstancias duras, Señor,
quieres mostrar tu carácter, Señor, para hacer, Señor, del ordinario extraordinario. Padre, transforma, Señor, aquellas cosas, Señor, que han estado afectando, Señor, en bendición. Transforma aquellas cosas, Señor, que se han convertido muchas veces en cargas, Señor, en un plan y un propósito, Señor, para, Padre, acercarnos a ti, Señor de la gloria. Espíritu Santo de Dios, redarguye nuestras vidas, vuélvenos el corazón a ti, Padre. Vuélvenos a ti el corazón. Padre, es un tiempo donde tú te vas a glorificar en tu pueblo, donde tú empiezas a despertar a tu novia, Señor, porque el tiempo de tu venida está cerca. Señor, gracias porque nos tienes en cuenta. Gracias porque nos amas. Gracias porque planes y cosas mayores vienen para tu pueblo, para tu iglesia. Esto, Señor, que vivimos, esto que pasamos es para ver, Señor, mayor peso de gloria. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas, Señor, redarguyéndonos, hablándonos. Despierta el anhelo y el deseo de volverte a buscar de todo corazón, papá. Vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos al primer amor. Señor, tú no permites las cosas que sucedan en nuestra vida si no se cumple un propósito. Aún perdónanos, Señor, cuando tuviste, Señor, que muchas veces usar dolor por causa de nuestras necedades y terquedades, Padre. Pero también te agradecemos por los momentos duros, Señor, y aún por las circunstancias dolorosas que nos trajeron a ti. Porque sin eso no te hubiésemos conocido. Posiblemente conociéndote no nos hubiéramos acercado. Señor, gracias. Gracias por los procesos, gracias porque aún en las circunstancias duras tú te muestras fiel. Hoy te pedimos, Señor, que tú seas sobrando, Señor, en cada una de las personas que, Padre, permites que escuchen esta palabra. Y que si, Padre, están pasando por momentos de aflicción, Señor, seas tú revelándote, Señor, como tú eres en ellos. Sea en ese tiempo donde ellos te puedan conocer y conocer, Señor, que tú eres el Dios de gracia, el Dios de misericordia. Cuando pensamos que el pecado nos separa, decimos, no es que soy demasiado pecador, que soy demasiado malo, Dios no me puede amar. Es cuando, Padre, tu amor se manifiesta y tú nos dices, acércate a mí, confiadamente, al trono de la gracia, y recibirás gracia y misericordia en el oportuno socorro. Señor, cuando, Padre Dios Todopoderoso, David fue a una cueva, dice que se encontró con los endeudados, con los afligidos, y así hizo el Señor de ellos. Padre, sus vidas nunca fueron las mismas. Padre, aquí estamos los afligidos, aquí estamos los endeudados, aquí estamos, Señor, los oprimidos, aquí estamos, Señor, los que estamos, Señor, sufriendo. Sé tú el Señor de nosotros. Sé tú el que gobierna, Señor, en nosotros, Señor. Y haz tu obra poderosa. Porque cuando tú te enseñoreas en nuestras vidas no llegan a ser las mismas, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la obra que tú, Señor, estás y seguirás haciendo. Recibe la gloria, recibe el honor. Padre, que esto, Señor, sea para tu gloria y honra, Señor. Renunciamos a nosotros mismos, Señor. Que seas tú visto, Señor, en esto y que sea tu gloria vista, Señor, a través de lo que se está haciendo. Te bendecimos. Te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, si el Señor permite, hemos de seguir predicando los días domingos. Si así el Señor lo permite, si no será esporádicamente según cómo se den las cosas. Nosotros aquí en el Ecuador estamos pasando por una situación de apagones, pero esperemos Dios mediante que esto termine y podamos hacer esto un poco más seguido y conforme el Señor siga haciendo las cosas, poder seguir haciendo todo para la gloria del Señor. Que Dios te bendiga y que te dé la victoria en Cristo Jesús. Estamos despedidos, mis hermanos.